para conmigo. Vamos a leer el verso 21 al 24 de Lamentaciones, capítulo 3. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Voy a invitarle a que esté cómodo. Bueno, yo espero que usted hoy me regale un poquito más de tiempo para intentar hablar de que grande es la fidelidad de nuestro Dios. Amén. Grande es la fidelidad de nuestro Dios. A mí en algún tiempo me gustaba mucho la geografía, y una historia que me llamó la atención fue un cabo que tiene dos nombres de acuerdo a dos personas que fueron a ese lugar. En el año de 1487, un explorador portugués de nombre Bartolomé Díaz fue el primer europeo en navegar a través de un estrecho bastante peligroso en el extremo sur de África. Él decidió bautizarlo Cabo de las Tormentas. Pero al enterarse del descubrimiento, Juan II de Portugal quiso rebautizar este estrecho con el nombre que se conoce hasta el día de hoy, y él lo llamó Cabo de la Buena Esperanza, porque él pensaba que ese podía ser un paso que los llevaría hasta las Indias, como se conocía en esa época. 10 años más tarde, Vasco de Gama iba a demostrar que Juan II de Portugal tenía razón, porque a través de este cabo que él bautizó como Cabo de la Buena Esperanza, se pudo alcanzar a llegar hasta las Indias. Así que aquí tenemos un mismo lugar bautizado con dos nombres completamente opuestos entre sí. Alguien ha dicho que el primer nombre de Cabo de las Tormentas refleja las dificultades del viaje. El segundo, Cabo de la Buena Esperanza, representa la esperanza del destino. Sin quererlo, me imagino yo, Juan II de Portugal nos proveyó una buena ilustración de cómo debemos nosotros contemplar, observar, mirar los eventos que nos ocurren en la vida, aún los más difíciles. Y esa es la misma lección que nosotros aprendemos del pasaje que vamos a intentar estudiar en esta noche. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías, y es como una segunda temporada de su libro Jeremías. Y él nos enseña que nuestra manera de ver o de observar la realidad, las cosas, las circunstancias, cambiará radicalmente si nosotros las observamos a través del lente o poniéndonos unas gafas que nos puedan mostrar lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra, y no a través de lo que nosotros pensamos o sentimos, no a través de lo que otros nos hacen y no a través de nuestras circunstancias. Tal como el nombre de este libro lo indica, nosotros encontramos acá 5 poemas de lamentos. Y aunque el autor es anónimo, casi que todos los estudiosos llegan a la conclusión de que fue escrito por el profeta Jeremías. Y es por tal razón que el libro de Lamentaciones en su Biblia está justo después del libro del profeta de Jeremías. ¿Y cómo fue el contexto de la escritura de este texto? El libro fue escrito justo en la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año 586 antes de Cristo. Durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación al arrepentimiento a través de sus profetas, pero el pueblo decidió cerrar su corazón a la voz de Dios hasta cuando fue demasiado tarde. La devastación de Jerusalén y el posterior cautiverio babilónico
fue uno de los episodios más terribles y más difíciles que sufrió la nación de Israel en el Antiguo Testamento, y todo a causa de su desobediencia. A los que les gusta las historias de la Segunda Guerra Mundial, hay teólogos que comparan lo que ocurrió con Jerusalén con lo que uno puede ver en la destrucción de Berlín o ciudades como Dresde o Rotterdam en la época de la Segunda Guerra Mundial. Es una manera de visualizar lo que ocurrió en esa época en Israel. Edificios destruidos, personas muertas en las calles, niños despedazados por las bombas de los aliados. Eso es lo que Jeremías de algún modo estaba contemplando, pero no en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sino en la destrucción de Jerusalén. Eso es lo que él observaba. Y así que en el capítulo 1 y 2 del libro de Lamentaciones, Jeremías nos presenta su lamento desde la perspectiva de toda la nación. Él se toma en nombre propio a hablar por toda la nación de Israel, y entonces escribe el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el lamento ya no es general, no es colectivo, sino que el lamento de Jeremías se torna personal. Si usted lee Jeremías el capítulo 3 del verso 1 al verso 4, dice así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Jeremías sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior que había usado a Nabucodonosor como el instrumento de castigo. Era Dios quien al final de cuentas estaba disciplinando a la nación de Israel, porque ellos habían decidido darle la espalda a pesar de que Dios le había dado múltiples muestras de su amor. Esta nación se había volcado hacia la idolatría. Israel, según lo que usted observa en el libro de Oseas, era como una mujer adúltera que se había prostituido con un montón de amantes. Eso es lo que está detrás del cautiverio babilónico. Nabucodonosor, de manera que él terminó siendo la vara de castigo en las manos de un Dios que es justo y que es infinitamente santo. Así que cuando Jeremías contempla ese panorama tan desolador, tan triste que había sucedido en Jerusalén, la destrucción del lugar alrededor del cual giraba todo en Jerusalén, el templo, él se siente desolado porque el mismo Dios se había volcado contra ellos. Qué terrible es cuando uno siente que Dios se ha volcado contra uno. Qué terrible es cuando uno siente que Dios no le escucha. Qué terrible es cuando uno percibe que Dios lo está castigando. Qué terrible es cuando uno percibe que Dios se ha olvidado de uno. Uno como que le ora a Dios y la oración no pasa del techo. Jeremías se sentía así. Dice Lamentaciones 3:8: aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. El verso 16 del mismo capítulo 3 dice: mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y era que un método de castigo de los invasores era echar piedras en los alimentos, que mayormente eran cereales y granos. Y cuando estos, los que estaban cautivos, intentaban comer, entonces por la presencia de esas piedras se rompían sus dientes. Y Jeremías está pensando: Dios ha hecho eso con nosotros. El verso 17 y 18 dice: y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. En algún momento Jeremías está navegando en el cabo de las tormentas. Está en medio de una circunstancia donde él no observa ninguna posibilidad de cambio o de mejora frente a su circunstancia. Él asume que Dios ha cerrado los oídos ante su oración, que Dios ha dañado su estructura para poder comer. Y él dice en el verso 18: perecieron mis fuerzas. Y podría usted, si quita ese mis fuerzas, podría usted decir:
pereció mi esperanza en Jehová. Era tal el desespero que sentía Jeremías que él lo vio todo acabado. Pero de repente llegamos al versículo 21 y es increíble el cambio. El panorama cambia abruptamente. El cabo de las tormentas se convierte en el cabo de la buena esperanza. Y él dice en el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón y en consecuencia de esto esperaré. Y él dice, mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová. Es muy interesante ese diálogo interior que nosotros mantenemos siempre con nuestro ser interior. Fíjese que en el verso 17 él dice, y mi alma se alejó de la paz. Es como si él le hablara a su alma y entendiera que su alma se había alejado de la paz. Pero en el verso 24 es como si el alma le hablara a él y le dijera, oye, mi porción es Jehová. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque las circunstancias de Jeremías no han cambiado. Todo sigue igual. Jerusalén sigue destruida. Los cautivos siguen cautivos. ¿Qué fue lo que cambió? Jeremías fue el que cambió. Jeremías había tomado la decisión de observar, de contemplar el panorama a través del carácter de Dios y no a través de las circunstancias. Él había decidido observar el panorama, la destrucción, la desolación, la ausencia de su templo, la cautividad de sus hermanos, no a partir de esta misma, sino del carácter del Dios que él tenía. Y él entonces trae a su memoria el hecho de que Dios sigue siendo Dios. El hecho de que Dios sigue siendo Dios, aunque a veces todo a nuestro alrededor parezca destruirse. Que Dios sigue siendo Dios, a pesar de que el diagnóstico diga que pronto te mueres. Dios sigue siendo Dios, aunque hayas perdido todo económicamente hablando. Y es por esa razón que nosotros sí tenemos esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza. Si usted habla con alguien que haya estado a punto de suicidarse o que se haya suicidado, la psiquiatría y la psicología hablan de que uno de los síntomas más comunes es que esta persona tiene una total desesperanza frente a la vida. Pero Jesucristo, cuando nos alcanzó a nosotros, nos devolvió dos cosas. Nos dio un nombre y nos dio una posición, pero asociado a eso nos dio una esperanza. Dios nos ha dado una esperanza. Y yo quisiera intentar hablar de algunos aspectos, ojalá por lo menos veamos uno, de algunas verdades que hay aquí, para que ayude a alguien que tal vez está navegando en el cabo de las tormentas, pero que pudiera entender que a pesar de las turbulencias de la vida, nosotros pudiésemos rebautizar esta circunstancia no como el cabo de las tormentas, no como la tormenta que yo estoy viviendo, sino como la oportunidad de ver la esperanza que Dios trae a mi vida. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y dice algo maravilloso, es como si él a partir de esta primera frase luego intentara explicar por qué es que nosotros no hemos sido consumidos. Ese tipo de por qué, y Andrés no me vaya a hacer un meme, es una explicación, es explicativo. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Sabe, nosotros todo el tiempo tenemos un diálogo interior, excepto cuando estamos dormidos.
Pero si usted permite que las circunstancias de alrededor sean quien ocupen la mayor cantidad de ese diálogo que usted tiene con sí mismo, usted va a terminar hundiéndose en medio de la prueba. Usted va a terminar hundiéndose en medio de las circunstancias porque todo lo ve gris, todo lo ve hostil. Pero si en cambio usted decide hablarle a su alma como hizo el salmista, si usted decide pararse frente a su alma y hablarle no a partir de sus circunstancias, sino de lo que usted sabe y está convencido que es su Dios, qué bonito es nuestro Dios. Nunca decayeron sus misericordias. Y si hay algo que yo quiero que usted recuerde en esta noche, mensaje para llevar a casa, es que sus circunstancias no son Dios. Lo que usted hoy vive no es Dios. Lo que usted hoy está pasando no es una realidad eterna que usted va a tener que enfrentar. La enfermedad con la que usted hoy se enfrenta constantemente no va a durar toda la vida. La pérdida económica que usted tuvo no va a durar toda la vida. El dolor de un corazón herido no va a durar toda la vida. Las circunstancias no son Dios. Dios es Dios. Y Él se nos ha revelado con un amor que nunca cambia, con un amor que nunca termina. El término traduce la palabra misericordia, pero el término hebreo habla más de un amor. Y se observa varias veces en el libro de Ruth. Y es difícil a veces poder expresar el significado en nuestro idioma. No existe una sola palabra que logre expresar lo que ellos expresaban a través del término Gesed. Él está señalando una clase de amor que se encuentra unido al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Nosotros podríamos traducir esta palabra como lealtad al pacto o misericordias del pacto. El pacto es una promesa que Dios ha hecho. Y hablando de promesas, Dios le hizo una promesa a Abraham. Usted recuerda, nos dice el autor de la carta a los hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor que él, juró por sí mismo diciendo, Hebreos 6, 13 y 14, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios le hace una promesa y además le encima un juramento por sí mismo que él iba a cumplir por encima de, a pesar de esa promesa que él había hecho. Y él dice algo particular en el verso 17 y 18 del mismo Hebreos 6, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para tomarnos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una promesa y un juramento. Dios prometió y juró. Así que el amor de Dios por nosotros no depende de sus emociones. Dios no amanece como alguno de nosotros que un día sí lo queremos todo y al otro día no. Dios no es así. Oye, ¿será que hoy no me amas tanto como me amabas al principio? No, Dios no es así. El amor de Dios no depende de su voluntad, de la suya. Dios tomó la decisión de amarnos. A pesar de que usted no era amable. A pesar de que usted no era la mejor persona, a pesar de que usted no era digno del amor de Dios, a pesar de que su manera de ser no le agradaba a nadie, pero Dios decidió amarlo. Dios decidió amarlo. Lo que Jeremías nos está diciendo en este pasaje
es que Dios nos ama porque Él lo prometió, y por si fuera poco, luego juró por sí mismo que cumpliría esa promesa. Es por eso que las misericordias del Señor jamás terminan, porque no depende de usted ni depende de mí. Las misericordias de Dios, si usted me lo permite, Dios no nos puede amar más porque seamos muy buenos, ni nos puede amar menos porque seamos muy malos. Él nos ama. Así que no depende de ti, no depende de usted. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nunca fallan sus bondades. Por encima de todas las cosas, Dios siempre será fiel a lo que ha prometido. Así que sin importar sus circunstancias, si Dios ha prometido ser fiel, estar con usted desde ahora y para siempre, por favor, nunca dude a partir de sus circunstancias. Nunca piense que Dios se ha olvidado de usted. Nunca piense que Dios no atiende a sus oraciones. Nunca piense que Él le ha dejado de amar porque usted ha hecho algo malo. No terminan sus misericordias. La misericordia y la bondad del Señor no tienen una fecha de vencimiento. Nunca vamos a encontrar un letrero que diga: la misericordia de Dios se te ha vencido, ya acabaste con todas las oportunidades. No es cierto. Sin importar cuántas veces tú hayas fallado y te hayas equivocado, si tú vuelves con un corazón contrito y humillado a la presencia de Dios, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice: hijitos, no pequéis. Pero si alguno entre vosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es interesante lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 49, el verso 15. Él dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Uno supone que el amor más grande del mundo es el amor de madre, que no existe otro amor como ese. Pero frente a una realidad tan hostil, donde se aprueba el aborto, donde se puede hacer de cualquier manera, uno se da cuenta que no todos los casos se aplica esta realidad. Pero supongamos entre nosotros que el amor más grande que existe es el amor de una mujer que dio a luz un hijo. Pues de manera profética, inspirado por Dios, Isaías dice algo muy significativo. Él dice: mira, ustedes tienen aquí en su ideario que el amor más grande que existe es el amor de madre. Pues yo quiero decirles algo. Aunque ella se olvide de lo que dio a luz, aunque un día se olvide del fruto de su vientre, Isaías, hablando en nombre de Dios, dice: yo nunca. Yo nunca me olvidaré de ti. Y eso es sorprendente, porque en un mundo donde la gente va y viene, personas que hoy te dicen que te aman, mañana te olvidan. Personas que hoy están, mañana deciden irse porque cometiste un error. Frente a esa realidad, Dios dice que Él nunca se olvidará de ti. Pero hay otra razón, y es que Dios renueva sus misericordias en nuestras vidas cada mañana. ¿Sabe? Es como si el sol se estuviese levantando, saliendo allá al oriente, en el país del sol naciente. Y mientras el sol nace, casi que al mismo tiempo, si usted me permite parafrasearlo,
al mismo tiempo en que el sol sale, hay una misericordia nueva de Dios apareciendo en favor suyo. Son nuevas cada mañana. Las misericordias del Señor son constantes todo el tiempo. Son constantes porque Dios no cambia, pero a su vez son novedosas porque nos presenta cada día nuevas oportunidades para que podamos experimentar su favor, su bondad, su compasión, su misericordia y su gracia. Las misericordias son como el maná, caen del cielo cada mañana. Cada nuevo día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia, una nueva porción de sus favores, una nueva porción de sus bendiciones. El amor de Dios es eterno, es inmutable, es un amor que no cambia y sin embargo se renueva cada mañana. No porque las misericordias de ayer necesitaran ser mejoradas, sino porque las misericordias de ayer eran para las cargas de ayer. Pero cada día trae su propio afán. Así que Dios es tan maravillosamente grande y bueno que es capaz de, hoy necesitas de mi misericordia, pero necesitas una nueva expresión de misericordia. Así que tranquilo, no te quedes con la misericordia de ayer porque esa ya caducó. Yo te traigo hoy una nueva misericordia para que puedas afrontar tu día a día. El Señor mismo dijo en Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cada día tendrá su propia cuota de problemas. Bueno, solo a mí me pasa. Cada día traerá su propia cuota de problemas. Pero por esa misma razón, Dios tiene reservado para nosotros un paquete nuevo de sus misericordias que serán suficientes para enfrentar los problemas que trae cada día. Así que no te afanes por el día de mañana. No te llenes de ansiedad pensando cómo solucionarás un problema que ni siquiera ha llegado. No te dejes presionar por el entorno que grita todo el tiempo que el fracaso está a la puerta, que el dólar sube y sube, que la canasta familiar sube y sube, que el dinero no alcanza. Oh, pero yo nunca he visto que falte el alimento en mi mesa. Yo nunca supe que mi papá me dijera, este semestre no hay plata para la universidad. Oh, este Dios es demasiado bueno. Porque antes de que se aparezca el día de mañana con su problema, Dios ya ha provisto su misericordia para ese problema. Así que te puedes levantar tranquilo mañana. Así que te puedes acostar a dormir y decirle a tus circunstancias que ellas no son Dios. Y que aunque sientas que la ansiedad te domina y te lleva a pensar que el problema es más grande, tú debes decirle a tu alma: oye, alma mía, Dios ha dicho que sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que yo no sé lo que vendrá mañana. Lo que sí sé es que este Dios ya tiene una misericordia para mañana, para pasado, para todos los días. Quisiera hacerme al lado del salmista y decir algo que me parece fascinante. Él dice en el Salmo 23:6, dice: ciertamente el bien y la misericordia, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días.
Yo no sé qué irá a pasar mañana. Ninguno de nosotros lo puede saber. No tenemos la menor idea de si mañana va a aparecer en nuestra vida alguna tentación muy difícil de superar. No tenemos idea si mañana en la cita médica a la que vayamos nos van a dar un diagnóstico bastante hostil. No tenemos idea si alguien a quien nosotros amamos mañana decida abandonarnos. No tenemos idea si de pronto mañana fracasamos con el más grande negocio que hayamos hecho. No sabemos si de pronto se cruza frente a nosotros un auto a gran velocidad y nos deja con un compromiso de nuestra funcionalidad. Ni siquiera podemos estar seguros de cuánto tiempo vamos a vivir. No tenemos idea. El mañana es completamente incierto para nosotros. Para nosotros. Pero no para Dios. Para Él no es incierto. Así que si para Él no es incierto y yo estoy en la mano de Dios, cubierto por Él, cuidado por Él, provisto por Él, dígame quién me podrá separar de la mano de Dios. ¿Quién me podrá sacar de su mano de poder? Tal vez desconozco qué pueda pasar mañana, que venga mañana a mi vida. Pero qué bueno seguir confiando en un Dios que lo conoce todo, que lo sabe todo. Ese es nuestro Dios. Yo quiero invitarle a estar en pie en esta noche. De pronto usted está viviendo una circunstancia que yo desconozco, que nadie más sabe, que tal vez usted no se la ha contado a nadie, que de pronto usted siente que nada tiene solución. Pero qué bueno que en esta noche usted se acerque a la presencia de Dios. Venga y hable con Él. Reconozcamos que a pesar de nuestras circunstancias y de nuestras dudas, pudiésemos hoy pararnos frente a nuestra alma y como el salmista pudiésemos decirle: bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca. Yo sé que hay alguien que en esta noche necesita reconocer que requiere urgentemente de que la fidelidad y la misericordia de Dios aparezcan en su vida. Alguien que necesita que Dios hoy obre en su vida. Alguien que necesita que Dios hoy haga algo especial en su vida. Qué bueno que usted hoy pueda poner todas sus cargas, todos sus temores, toda su ansiedad en la presencia de Dios. Eterno y soberano Dios, bendito Salvador, te doy gracias, buen Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad y